Vamos a hablar acerca de lo que la Escritura habla con relación a esta semana, la semana del Pesaj o de la Pascua. Y vamos a entender realmente lo que significa esa Pascua y lo que la Biblia nos enseña. Y como les decía, o como les he estado diciendo casi todo el tiempo en la oración, hoy se van a chocar dos trenes. El de tantos años de pensar una cosa con el de la palabra de Dios. Y hoy el resultado de esa trágica colisión lo determina usted. Hoy va a decir si va, no, mi concepto quedó intacto y quedó la palabra de Dios totalmente destruida, o quedó la palabra de Dios intacta y mi concepto anterior totalmente destruido. Es su decisión, sea la que sea. Yo lo que le pido al Señor es que cada vez que mis conceptos chocan con la palabra salga intacta, y que el resultado de ese choque sea un muerto, y que el muerto sea yo, y que Cristo viva en mí, y yo un poquitico más de mí muera. Cada vez que muere un poquitico de Richard estoy feliz, porque sabe, le cuento una cosa, en Richard están los traumas, los complejos, los temores, las vanidades, los orgullos, los rencores, los resentimientos, ahí están. Cada vez que hay un poco menos de Richard en mí, hay un poco menos de traumas, complejos, temores, enojos, cada vez hay un poquito. Y cada vez que hay un poco más de Cristo en mí, entonces mi vida está siendo realmente transformada, hasta que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Correcto. ¿Qué dice entonces ahí Levíticos 23:5? Levítico dice sobre la ubicación del día central de la Pascua. Dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ya está ubicado el tiempo cronológicamente en que debe celebrarse. Ese mes primero, que nosotros no es enero, no es el enero de nosotros. Ellos lo llaman el mes de Nisan o el mes de Aviv. Es el comienzo del año, y les quiero decir, es como por esta época. De hecho, si no estoy mal, este año, ese 15 de Nisan va a caer el domingo, este próximo domingo. Y es el comienzo de año para ellos, o sea, 15 días antes empezó el año, en el primero de los meses, que es el de Nisan o el de Aviv. Vamos entonces a empezar a explicar un poquitico sobre ese tema de la Pascua, pero para poderlo entender, yo voy a tener que explicarles un poquitico la diferencia que hay entre el manejo del tiempo o el concepto de tiempo de nosotros y el concepto de tiempo que tiene la Escritura o que tienen los judíos. Esta gráfica nos va a ayudar. Nosotros contamos el tiempo así, de 12 de la noche a 12 de la noche, así lo contamos, ¿cierto? Y entonces nuestro día empieza a medianoche, y para poder saber cuándo empieza el día y para poder decir faltan 5 para las 12, y pues feliz año y feliz año, nosotros no salimos a la calle a mirar el sol o la luna, sino nos toca como el reloj. Entonces está pendiente, ya falta 5, y después 10 segundos, 10, 9, y vamos contando con los relojes hasta que feliz año, ¿cierto? Más o menos así, feliz año. No, nosotros no, Dios lo bendiga, hermanos, nosotros felices, ¿no? Pero ¿se podía en los tiempos bíblicos? No se podía. Luego, esa manera de contar el tiempo no tiene sentido, porque realmente usted sale a la noche y no sabe si son las 11, las 12, la 1 o las 2. Usted no sabe, no tiene ni idea, usted está totalmente desubicado. Entonces, el modo de contar el tiempo escrituralmente tenía que ser a través de algo que se pudiera percibir sin los relojes. Y entonces el modelo que está a la derecha, entonces nuestro día empieza a las 12 de la noche, tiene 6 horas de noche. Por ejemplo, hoy es día miércoles, el miércoles empezó a las 12 de la noche, empezó con un pedazo de noche que terminó a las 6 de la mañana, siguió todo el día miércoles hasta las 6 de la tarde y continuó el otro pedazo de noche que corresponde al otro pedazo de noche del miércoles. Esto es rarísimo, pero nosotros estamos acostumbrados así, nos parece normal. Entonces, ¿cuál es la noche del miércoles? Uno diría, no, pues ahorita, no, pero esta mañana a las 2 de la madrugada también era la noche y era del miércoles. Entonces, si a usted le dicen, nos vemos el miércoles en la noche, usted puede llegarle a las 3 de la mañana. Usted me dijo que el miércoles de la noche, aquí estoy. Hoy es miércoles y es de noche. Entonces se complica. Los hebreos lo hacen más fácil. Ellos empiezan a contar primero la noche. Aquí lo grafiqué mal, creo, sí. Primero la noche, para que lo entiendan aquí, ignoren los números de la izquierda, por favor. ¿Qué hacen ellos? A las 6 de la tarde empieza a vivir la noche, ¿correcto? Y el próximo día, claro, completa el día. Primero es la noche, y voy a explicar por qué. Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y escucha lo que dice, y fue la tarde, nosotros como decimos, la mañana y la tarde, o sea, el día y la noche. Pero bíblicamente usted lee todo en Génesis 1 y dice, y fue la tarde y la mañana. O sea, los judíos cuentan primero la noche y después el día. A ver, lo va a entender usted muy fácilmente a través de esta gráfica.
A las 6 de la tarde de hoy miércoles, para nosotros miércoles, ¿cierto? Está ubicado. A las 6 de la tarde empezó a ser para los judíos el jueves. Y entonces es a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana próxima. Para ellos es la noche del jueves. Empezó desde las 6 de la tarde. ¿Está claro? O sea, si usted fuera judío, estaríamos ya en las 2:15 de la noche del jueves. ¿Está claro? Porque desde las 6, cuando la puesta de sol, para algo que puedan ver, empieza a contarse un día, pero empieza a contarse por la noche. Lo primero que es la noche. Ellos son muy inteligentes. Primero uno duerme, después trabaja. Está muy bien pensado eso, ¿no? Primero la noche. Entonces primero descansemos, después trabajamos. El día empieza a contarse por la noche. A las 6 de la tarde de hoy miércoles empezó el jueves de ellos. La noche del jueves va hasta las 6 de la mañana de mañana. Y a las 6 de la mañana de mañana, cuando salga el sol, ellos llaman a eso día. Claro, porque salió el sol. Y va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del jueves. A las 6:01 de lo que nosotros llamamos jueves, para ellos le empieza el viernes. ¿Ya lo entendió? ¿De verdad? ¿Lo tienen claro? Es importante que eso lo entiendan. Entonces vamos a hablar de algo que en la Biblia está muy claro, que se llama la Pascua, que dice que se celebra el día 15 del mes Nisan. A ver, atención a esto. Ayer no tienen calendario así de Emiliani, que las fiestas las pasan para el lunes, ¿cierto? Nosotros que inventamos esos puentes y eso para poder rumbear más, no, ellos, estas fiestas no tienen que ver con el orden de los días de la semana, sino por número. Y entonces cuando las fiestas son por número, ¿qué pasa respecto al día de la semana? Caen cuando sea, como su cumpleaños, ¿cierto? Como es una fecha fija, usted no dice, no, es que yo cumplo años el segundo domingo de febrero. No, usted, ¿cuándo cumple años? Un número, y cuando caiga, por eso le toca a veces sábado, por eso a veces hubo quincena y le dieron regalo, a veces no hubo quincena y chao, lo blanquean. Por eso, porque usted tiene la fecha, un día fijo. Esta celebración de la Pascua tiene un día fijo. ¿Y qué es lo de la Pascua? Voy a explicarse. Muy resumido, esto es algo extenso de estudiar y además interesante. Éxodo 12:18 dice: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14, ¿qué día? 14, los tiene en su mente, el día 14 del mes, por la tarde, hasta el 21 del mes por la tarde. La fiesta empezaba realmente el día 14 y terminaba el 21, comiendo por las tardes pan sin levadura. ¿Qué? La Pascua significa pasar. Y entonces le dan dos significados. Uno, porque fue el día que Israel vivía en Egipto como esclavos, y después de las plagas Dios los sacó y ellos pasaron el Mar Rojo. Entonces celebran que pasaron el Mar Rojo. Pero la interpretación más tradicional dice que no celebra haber pasado el Mar Rojo, que lo que realmente significa el Pesaj o el pasar o la Pascua significa pasar, significa que el ángel de la muerte que vino matando los primogénitos veía en las puertas de los hebreos una señal. ¿Cuál era la señal? La sangre del cordero. ¿Y qué hacía? Pasaba de esa casa. Entonces la Pascua lo que significaba eso es que pasamos de agache, o sea, nosotros no, pasó. Entonces significa el Pesaj, significa que pasó, ¿sí? Usted ya puede hablar usted en hebreo. Usted no le puede decir a partir de mañana a alguien, Pascue, bien pueda Pascue, ¿sí? Porque ya sabe que significa pasar, ¿sí me entiende? Y el Pesaj o la Pascua significa eso, pasar. Y la interpretación más antigua se refiere a eso, a que el ángel venía matando los primogénitos y donde veía la señal del cordero, pasaba. La Pascua es realmente el día 15 de Nisan. La Pascua es el día 15. Pero la fiesta de la Pascua empieza desde el día 14, ¿correcto? ¿Ya lo tienes claro? ¿Cómo empezaba la fiesta? Aquí está la noche del 14, ¿sí ve? La puse aquí y después el día del 14. Lo puse como nosotros lo entendemos, o sea, con los días partidos, para que lo entendamos, ¿está bien? O sea, aquí serían las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, la noche primero, el día después, la noche primero, el día después, ¿correcto? Entonces, ¿cómo funciona eso? El día 14 al atardecer, o sea, desde más o menos 3, 4, 5, 6 de la tarde hacia la tarde, cuando viene la noche, tenían que comer los panes sin levadura. Era el primer banquete de los ácimos o panes hechos con harina pero sin levadura, secos.
arepita de harina de trigo, llamaríamos nosotros, ¿cierto? Una arepa así seca, y ese es el pan que compartían, y mojado con hierbas amargas, era todo un proceso. Al otro día, por ejemplo, la comida del cordero, eso tenía que comérselo con la correa puesta, vestidos y comérselo de pie, como listos para salir, porque eso conmemora es la salida de Egipto. Entonces, pero empezaba en la noche, el día 14 en la noche con la fiesta de los panes, está claro, panes sin levadura, y se comía durante 21 días, hasta el día 21 se hace esa comidita especial. Lo mismo que se hacía los días de reposo. Los días de reposo se organizaba todo desde antes y se servía la cena procurando que no le quedara el trabajo a una sola persona, porque el día de reposo no se podía trabajar mucho. Entonces un poquitico cada uno. Yo llevo el platico hasta aquí, usted lleve el otro poquito, sí, así para que ninguno invalidara el día de reposo. Esa era la comida de la noche el 14. ¿Qué día de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué día de la semana? ¿Qué día? Cuando cayera el 14 del mes de Nisan en la noche, entonces comen los panes sin levadura. Otra parte de la Pascua, Éxodo 12:6 dice que había que tomar un cordero, separarlo varios días antes y luego matarlo para el sacrificio de la Pascua, que es el cordero pascual, el cordero de la Pascua. ¿Qué cordero recuerda ese? El cordero que tuvieron que matar cuando estaban en Egipto. ¿Para qué? Para con la sangre de ese cordero marcar el dintel de la puerta y que el ángel de la muerte, el ángel sicario viniera. ¿Y qué pasaba? Y veía marcada la sangre y pasaba, sí, pasaba derecho, ¿sí me entiende? Pasaba al siguiente. Mira a ver dónde el vecino, ¿sí? ¿Cierto? Usted le caía mal al vecino, usted le borraba la sangrecita ahí. Ya, esto para que no me vuelva a poner el perro a ensuciarme el prado, ¿sí me entiende? No. Era una fiesta muy patriótica y todos querían que fueran salvos sus hijos. Entonces mataban un cordero, lo seleccionaban y luego dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces el cordero lo guardaban y luego ¿qué hacían? Inmolarlo es matarlo para sacrificio. ¿Cuándo lo mataban? ¿El 15? No, el 14. ¿A qué horas lo mataban? Dice entre las 2 tardes. Y entonces vamos a aprender un poquitico más, muy sencillo. Ya les dije que los judíos empiezan a contar la noche, ¿está bien? La noche se divide en 4 vigilias de 3 horas cada uno. La primera vigilia va de 6 de la tarde a 9 de la noche. Lo llamaban así porque eran como los turnos de vigilancia. Cuando usted estaba en guerra o algo, a usted le tocaba la primera vigilia, entonces a usted le tocaba de 6 a 9, para no se vaya a dormir, ¿no? Y le tocaba aguantar 3 horas así sin irse a dormir. A ver si no aguantan hora y media del culto al menos, ¿no? Pero eran 3 horas allí. Y luego, por ahí uno dice que sí, está profundo. De 6 a 9, primera vigilia. La segunda vigilia de 9 a 12. La tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6. Recuerda cuando el Señor mandó a pasar sus discípulos por el mar de Galilea, que hubo una tempestad y lucharon para tratar de pasar y no pudieron. Y dice la Biblia: mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué horas eran? Entre las 3 y 6 de la mañana. Entonces estuvieron toda la noche dándole. Ya iba a amanecerles y no habían sido capaces de avanzar nada. Entonces ya saben ustedes leer cuando estén leyendo toda esa cronografía que tiene que ver con la Biblia. Entonces, bueno, esa es la noche, ya les conté cómo es la noche. Entonces, el día empieza contándose desde las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana. Cuando la Biblia dice la hora, las 6 de la mañana del día sería la hora 0. La 1 de la mañana del día, la 1 del día serían las 7 de la mañana. Así sucesivamente. Se usa mucho la Biblia esas franjas de grupos de 3, no son tan precisos de 1 hora, sino grupos como de 3 horas. Y realmente está mejor así, porque es que uno en 1 hora no alcanza a hacer nada. En cambio, así los grupos son de a 3 horas. Ellos dicen más a la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día para los judíos? Si empezó a las 6 de la mañana, la hora tercera del día es las 9 de la mañana. Más a la hora sexta del día, ¿qué hora es? Las 12 del mediodía. Más a la hora novena del día, las 3 de la tarde, que quede muy claro, ¿está bien? Así se contaba el día. El mediodía era la hora sexta, ¿correcto? Y por eso habla, por ejemplo, de la mujer samaritana, hora sexta, mediodía, enfatizando que esa señora venía al pleno sol. Nadie venía a buscar agua cuando hace tanto solazo. Ella sí, para que no hubiera ninguna otra señora por ahí la cogiera a cantarazos, ¿sí me entiende?
porque tenía costumbre por ahí de coleccionar maridos. Entonces, para que no le cogieran a cantarazo, la señora ya iba cuando el sol estaba en el cenit, a la hora sexta del día, o sea, a las 12 del día. ¿Ya lo están entendiendo? Ahora mira, del mediodía, que sería la hora sexta, hasta que empezaba la noche, que sería las 6 de la tarde, ¿cierto? Se divide en 2 tardes. La noche se divide en 4 vigilias y el día tiene mañana y tarde, pero la tarde se divide en 2 tardes. La primera tarde va de las 12 del día a las 3 de la tarde. La segunda tarde va de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Entre las 2 tardes, creí que los había corchado, no los corché. Entre las 2 tardes es las 3 de la tarde. ¿Ya lo entendieron? ¿Por qué entre las 2 tardes? Porque la primera tarde va de 12 a 3 y la segunda va de 3 a 6. Entonces entre las 2 tardes el recreo, 3 de la tarde. ¿Lo tienen claro? Ya, vámonos para la casa porque ya tiene dolor de cabeza, ¿cierto? Usted va a decir, pastor, la primera vigilia. No, esto apenas estamos armando el rompecabezas. Hoy me les puedo demorar un poquito más, que mañana es festivo, nadie trabaja. No vengan a decir que, pastor, tengo que madrugar. A no ser que usted sea nazareno, pero si no, no. Y si es nazareno, ¿qué hace aquí? ¿Cierto? No me explico. Entonces, usted mañana no trabaja, espero yo. Ay, allí hay un nazareno. Bueno, qué descachada. Bueno, entonces, estamos armando apenas los elementos del rompecabezas. Entonces, debemos tomar un cordero que seleccionamos y debemos sacrificarlo. ¿Cuándo? El 14. ¿Qué día de semana es? El que caiga, ¿cierto? El 14. ¿A qué horas matamos el cordero? A las 3 de la tarde, el 14. O sea, el cordero, ahí, lo puse entre las 2 tardes. ¿Sí lo ven? ¿Vamos bien? ¿El rompecabezas va bien o no va bien? ¿Seguimos? Bueno, de todas maneras voy a seguir. No debo seguir porque hay otra cosa que les iba a contar. No dejarán del animal sacrificado para la mañana. O sea, trabajo difícil, ¿no? No había que dejar para el otro día. O sea, eso era sacrificarlo, prepararlo y no debe quedar nada el otro día, no debe quedar expuesto, no debía quedar nada de ese animal expuesto al siguiente día, ni quebrarán huesos de él. No se le pueden quebrar los huesos. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Y ya sabemos que el cordero se sacrifica aquí a las 3 de la tarde del día 14, que no debe quedar para el otro día, por ninguna razón debe quedar para el otro día, que para ellos empieza el otro día a las 6 de la tarde. O sea, usted tenía que hacer con ese cordero rapidito, pelarlo y acabarlo antes de las 6. Lo mataba a las 3, lo preparaba y ¿qué? Embútaselo, hermano, porque a las 6 no debe quedar nada. Qué trabajo tan difícil, ¿no? No, para otros no, aquí estamos, se le colabora, ¿cierto? Ese estaba como el reto de la plaza, ¿sí? No tenían que acabarlo ahí a las 6, tenían que acabarlo, de sacrificarlo a las 3, y podían partirle los huesos. No se podían partir los huesos a ese cordero. Ahora, el requisito dice en Éxodo 12:5 que el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El animal que se tomaba como cordero pascual debía ser, de alguna manera, debía ser declarado perfecto y sin mancha antes de ser sacrificado. Entonces ya estamos armando la Pascua, ¿cierto? La noche anterior se comían los panes y levadura. A la mañana siguiente, en algún momento, alguna autoridad tenía que revisar al cordero y decir que el cordero, ¿qué? Sin falta. El término era ese, no tiene faltas. Y luego a las 3 de la tarde, sacrificarlo sin partirle hueso y nada, rapidito, que antes de las 6 no puede quedar nada de ese cordero. Está bien. Ya terminó esa parte de la Pascua. Hay muchos detallitos, pero de los que les voy a explicar ya quedó claro. Ya sabe usted el calendario, ya lo tiene. Ahora mire este detalle. Resulta que en esa misma fecha que se celebra la salida de Egipto, también se celebra el comienzo de la primavera, o sea, el tiempo de la cosecha. ¿Está claro? Empieza la cosecha. Y entonces, como empieza la cosecha, también se hacía la fiesta de la cosecha. Atención, ¿cuándo caía la fiesta de la cosecha? Dice, habla a los hijos de Israel, Levítico 23:10, y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla. No es una banda de atracadores, es una, si no van a querer, vaya a darle la gavilla al pastor, no, es un manojo de trigo, ok, un manojo, un atao, así es, el término es un atao así, pero no de cebolla, de trigo, un atao de trigo, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.
Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Le traían al sacerdote una gavilla. Le voy a contar. El sábado anterior amarraban allá en el terreno, amarraban la gavilla y no la cortaban. Y el siguiente sábado la cortaban y se le llevaba al sacerdote. El sacerdote la tomaba y ¿qué hacía con eso? La mecía. La mecía delante de Dios. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Cuándo hacía eso? El día siguiente del día de reposo. Para nuestra semana sería ¿cuándo? Para nuestra semana. El Sabbat es el sábado, entonces el domingo. En la semana, el domingo, que es el primer día de la semana, y el de después del día de reposo, él tenía que el domingo en la mañana, en la escuela dominical, él levantar así y mecerlo, ¿ok? Eso. Y ese ocurría coincidiendo con la Pascua. Cuando se celebraba, escuche, sin importar en la semana donde cayera el Pesaj, la Pascua, sin importar donde cayera, sin importar, lunes, martes, miércoles, jueves, no importa donde caiga. El siguiente Sabbat, ¿correcto? Se contaba para este detalle, se le entregaba ya la gavilla amarrada. ¿Para qué? Para que el primer día después de ese Sabbat, o sea, el siguiente domingo, después de la Pascua, el sacerdote presentara la ofrenda de las primicias. Se llama ofrenda de las primicias, ¿está claro? Primicias delante de un manojito, una muestra. Nadie podía cosechar ni un granito de cebada o trigo si no había sido presentado primero al Señor la primicia. Se presentaba cuando la Pascua cayó cualquier día de esta semana, el siguiente día después del sábado, o sea, el siguiente domingo, el sacerdote en la mañana. La hora no está muy clara, pero se puede descubrir. Entonces se traía esa hora en la mañana de ese primer día, que para los judíos es laboral. Para nosotros el domingo es descanso. Para ellos descansan el sábado y el domingo a trabajar. Entonces el domingo quieren arrancar yendo a cosechar. ¿Pueden cosechar? No, hasta que el sacerdote no presente la ofrenda mecida, la primicia. Entonces la primicia se mecía temprano en la mañana. Entre 6 y 9 de la mañana se mecía. ¿Para qué? Para poder salir a trabajar y cortar agua para nosotros, porque ya cumplimos con la parte de Dios. Amén. Bueno, eso también lo entendieron. Está complicado, y eso que va a hacer examen al final. Por eso dije que lo voy a demorar hoy. Que no pasa no sale. Sí, el que no pesa no sale. Levítico, bueno, ya tienen lo de la ofrenda mecida. Ahora, Levítico 23:15 nos cuenta. Sigan contando. Y contaréis desde el día que sigue al de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Ah, ya sabemos. 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Atención. No importa cuándo ha caído la Pascua, no importa cuándo ha caído la Pascua, es 3 semanas. El siguiente primer día, o sea, del sábado, sería domingo, el primer día, el sacerdote presentaba la ofrenda mecida, porque esa sí ya no es con número. ¿Te das cuenta que no es con número, sino relacionada es con el Sabbat? Entonces él presentaba la ofrenda mecida. A partir de ahí, como había 7 días de reposo, correcto, 49 días. Al siguiente día, que era el número 50, se celebraba la fiesta en la que las cosechas ya recogidas se le presentaban a Dios. El Señor, gracias por todo lo que recogimos para nosotros. La partecita de Dios fue la primera que se le llevó, ¿no? El atadito. Dios, mire, está lo suyo ahí para la arepita, vea, haga que se tomen, disfrútelo, y luego vamos por lo de nosotros. Y aún así, todo lo que tenemos para nosotros, lo que queda para nosotros, de esa manera le decimos, Señor, mire lo que tenemos para nosotros, gracias por lo que tenemos para nosotros, ¿cierto? Bonito eso. ¿Cuándo ocurría? 7 semanas después, o sea, 49, 7 por 7, 49, el día siguiente, 50. Esa era la fiesta de la cosecha grande. La llaman también la fiesta de las semanas, porque son una semana de semanas, o lo llaman también por el número. Se dice contar 50. ¿Sabes cómo dice contar 50? Se llama Pentecostés. ¿Ya lo tienen? Entonces tenemos, estoy cansado, la Pascua aquí donde haya quedado. Siguiente reposo. Al siguiente, primer día después del reposo, la ofrenda mecida, que es la primicia de la cosecha. 7 semanas de semanas, día 49.
Al día siguiente es el 50. Ese día es fácil. El día 49 sigue el 50. Y en el 50 es la ofrenda de la gran cosecha. O no la ofrenda, la presentación de la gran cosecha. ¿Lo tienen? Bueno, ¿cuándo nos vamos entonces para Israel? Ya la sabemos todas. Ya en cuestión de tiempo no estamos perdidos. Ese Pentecostés nosotros lo relacionamos y se nos olvidó. Ya para otros no es fiesta de la cosecha, pero realmente el Pentecostés fue la primer gran cosecha del Evangelio. ¿Recuerdas que al final del Pentecostés Pedro salió y predicó y les explicó? ¿Cuántos se convirtieron ese día? 3.000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, fácilmente pudo haber por lo menos 5.000 convertidos en una noche. Tremenda cosecha, ¿cierto? Tremenda cosecha ese día de Pentecostés. ¿A qué horas ocurrió lo del Pentecostés? ¿Recuerda? La gente dijo, están borrachos los evangélicos, están borrachos, esa bulla, están borrachos. Pero les dijo, ¿cómo van a estar borrachos si es la hora tercera del día? Entonces dije, pues a la hora tercera del día, a las 3 de la mañana, a esa hora es que está todo el mundo borracho. Pero ellos no cuentan la hora igual. La hora tercera del día serían las 9 de la mañana. Entonces Pedro le dijo, ¿cómo le ocurre que estar borracho a las 9 de la mañana? Entonces el Pentecostés ocurrió a las 9 de la mañana. Ocurría a la misma hora que fue presentada la ofrenda mecida, porque es familia, está relacionado la primicia de la cosecha con la presentación de la cosecha. La primicia se presentaba entonces a las 9 de la mañana más o menos, se le presentaba a Dios, y luego 50 días después la cosecha se le presentaba y se presentó a las 9 de la mañana, dijo Pedro. Hacemos un resumen, este es el examen final. Si usted es capaz de responder esto, puede seguir viniendo a las otras reuniones. Si no, no, porque no va a entender nada. A ver, esta es la Pascua. El día de la Pascua, ¿qué día realmente es? El día de la Pascua, el 15 del mes de Nisan, correcto, ese es el 15. Pesaj o Pascua, ¿qué significa? Pasar, wow. Pero empezaban los eventos desde el día anterior, la víspera, ok, desde el día anterior. Desde el día anterior empezaban los eventos. Empezaban al final, en la tarde. ¿Con qué evento? El día anterior, ¿con qué evento? Una cena de panes sin levadura. Era una cena especial, había que preparar un lugar como el Thanksgiving, como el Día de Acción de Gracias, ¿cierto? Pero no era con pavo, sino con arepa de harina, o sea, con panes sin levaduras. Bueno, listo, comían eso. A la mañana siguiente, el cordero que tenían guardado tenía que ser calificado como sin falta. ¿Para qué hacer con ese cordero? Para sacrificarlo a las 3 de la tarde y desaparecerlo antes de las 6 y sin partirle los huesos. Y a partir de ese momento empezaba un día de reposo, que es la verdadera Pascua, que es el día de reposo más solemne de los hebreos, el día de reposo de gran solemnidad. La Biblia lo dice que fueron enterrados a Jesús rápido porque el día de reposo era de gran solemnidad. O sea, no era un día de reposo cualquiera, era un día de reposo de gran solemnidad, que no cae en un día fijo de la semana, sino por número. Ese 15 del mes de Nisan, eso sí es un reposo absoluto. Después de eso, absoluto reposo. Luego, sin importar en qué día de la semana haya caído la Pascua, tenías que mirar el siguiente sábado. ¿Está bien? La noche y el día del siguiente sábado. ¿Para qué? Para que al día siguiente del siguiente sábado presentaran en la mañana, creemos nosotros, más o menos a las 9. Yo digo creemos nosotros porque ya lo hubiera convencido. Creo yo que más o menos a las 9 de la mañana el sacerdote presentara el manojo de trigo, que era la ofrenda mecida. Y a la hora que lo presentara, tenían que contar esa hora, porque después tenían que contar 7 semanas de semana, o sea 49 días. ¿Para qué? Para que al día siguiente contar 50, o sea Pentecostés, poner ahí todas las cosechas que recogieron en esas 7 semanas de semana y decir: Dios, gracias por esas cosas. Esa es de nosotros, pero usted no la dio. ¿Está bien? Ya, semejante clase de hebreo. Más o menos en la tercera vigilia de la noche va a estar entendiendo usted el asunto. Puse la semana nuestra así también, partida, sábado, domingo, así, para que entendamos cómo contaríamos los días entre judíos latinos, así, judíos gregorianos, una cosa así rara, pero que tengan en cuenta que primero va la noche y después el día, si fuera así. ¿Por qué? Para que entiendas esto. Les dije a todos ustedes que la fiesta de la Pascua es
el 15 del mes de Nisan y el 14 la víspera de la Pascua. ¿Y cuándo caía? En la semana, ¿qué día de la semana caía? Cualquier día de la semana. Ah, bueno, eso qué bueno que usted ya lo sabe. Ahora quiero contarles que nosotros en nuestra cultura decidimos ubicarlo así. ¿Por qué? ¿De dónde sacaron la pista para ubicar que el 15 del mes de Nisan debe ser un sábado y el 14 por obligación debe ser un viernes? ¿De dónde sacaron esa idea? Porque como decía que era día de reposo, y entonces alguien que leyó dijo, ah, el siguiente día era día de reposo, el día de reposo es el sábado, si el siguiente día es sábado, pues la tengo, el día anterior es viernes. Uy, echa uno humo. Y ahí estuvo un error gravísimo, 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 porque la fiesta de Nisan, la fiesta de la Pascua era el 15 de Nisan, sin importar qué día de la semana cayera. El Sabbat normal siempre cae antes del domingo, después del viernes. Si le han dicho otra cosa, lo engañaron, ¿sí? Si es martes y su esposo no ha llegado diciendo, es que estoy en una fiesta que es solo el sábado, la está engañando a mí. El sábado es antes del domingo, después del viernes. Entonces, ¿qué hicieron los estudiosos, no tan estudiosos? Pusieron el día de reposo obligado a sábado, y entonces la víspera de la Pascua, cuando muere el cordero, pues es el viernes, la tenemos ya resuelta. Eso es complicado. Escucha, Mateo 12:38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Aprenda, esto es un comercialito, aprenda esto de Dios. Al Señor le fascina darle señales al que ya cree. Y cuando hace más grandes señales, la hace para ese que no cree y no va a creer, para tener cómo más juzgarlo. Por ejemplo, Faraón. Porque en el cristianismo no hay que ver para creer, sino creer para ver. Ellos están pidiendo señal. Dios no les será dada sino una, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál señal le va a dar? La señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, o sea, en el sepulcro, 3 días y 3 noches. ¿Cuál es la única señal que Jesucristo dejó clara para todos los que no creen, para la generación adúltera y para la generación mala? ¿Cuál es la única señal que dejó? Que Él estaría en la tumba. La única señal, ninguna otra. Él dejó solo esa señal. Así que si Él realmente es el Mesías, ellos le dijeron, ¿usted de verdad es el Hijo de Dios? ¿Usted de verdad es el Mesías? Denos una señal. Y él dijo, la única señal de que soy el Mesías que les voy a dar es que voy a estar en la tumba 3 días y 3 noches. Quiere decir que si Jesús no estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, no es el Mesías. Wow, complicado. ¿Complicado por qué? Porque si pusimos por el sábado con el otro sábado y amontonamos y nos quedó que la Pascua es un sábado y la víspera de la Pascua es un viernes, para que Jesús esté 3 días y 3 noches, si Él fue sacrificado aquí como el cordero de la Pascua en la víspera, como debe ser sacrificado a las 3 de la tarde, y lo sepultaron, estaría para que estuviese una noche, un día, una noche, un día y una noche, un día. Jesús tuvo que haber estado en la tumba hasta el día lunes en la noche, que para ellos sería martes, y no lo hubieran visto, aunque hubiera resucitado en la noche, no lo hubieran visto sino hasta la mañana del martes. Y la Biblia dice claramente que fue al primer día de la semana. Y entonces si no importa, 3 días y 3 noches, de viernes en la tarde a domingo en la mañana, cuádreme 3 días y 3 noches, a no ser que usted trabaje por horas, a contrato, ¿sí o no? Y se las hace caber, y usted dice, no, ahí le cuadro por horas y le meto las 72 horas aquí, meta 72 horas ahí, desde el viernes a las 3 hasta el domingo en la madrugada, meta esas 72 horas, imposible, ¿cierto? 3 días y 3 noches. Ahora, no pasa nada, macheteemos, cuidado. ¿Por qué? Porque es delicado que no cuadre. Porque es la única señal que Jesús dejó para los que no creen. Y dijo, si no estoy 3 días y 3 noches en una tumba, es que no soy el Mesías.
Y entonces estamos acomodando y dijimos, ay, no nos cuadró, entonces Jesús no es el Mesías. No importa, pero a nosotros nos cuadra. Eso es muy complicado. Entonces, imposible que haya sido así. Bueno, otro detalle con relación a ese día de reposo. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz al día de reposo, como el cordero, que no podía quedar para el otro día, ¿te acuerdas? Escucha esto, pues aquel día de reposo era de era un sábado de la semana, era un día de reposo muy solemne. ¿Cuál día de reposo solemne? La Pascua, que cae el 15 del mes de Nisan o Abib, llámelo como quiera, el 15. Cualquier día que cayera de la semana era un día de reposo de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Escuche, murió Jesús a las 3 de la tarde, ¿cierto? Y dijeron los mismos judíos que lo mandaron matar. Dijeron, uy, a las 6 no pueden quedar los cuerpos expuestos porque es una ofensa para el día de reposo solemne que tenemos mañana. Entonces, mátenlo rápido, vaya, quiébrele los huesos. Como Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Jesús es el Cordero de Dios, sus huesos, como el Cordero de la Pascua, no podían ser partidos. Y su cuerpo tampoco podía quedar expuesto después de las 6 de la tarde. Uy, qué lío tan tremendo. Ellos fueron, vaya, parte los huesos para que se mueran rápido. Y fueron ya Jesús, como ya estaba muerto, no necesidad de partirse. Y vino José de Arimatea y vino Nicodemo. Y lo bajaron rápido antes de los 6 y lo metieron en la tumba envuelto porque ni siquiera alcanzaron a embalsamarlo. ¿Por qué no alcanzaron a embalsamarlo? Es que no dio tiempo. No dio tiempo. Y entonces no le partieron los huesos y no quedó nada para el otro día expuesto. Ay, qué coincidencia. Jesús acomodó todo para que cuadrara. ¿Cómo hace uno para que le cuadre todos esos detalles? Entonces este no era un día de reposo cualquiera, era un día de reposo de gran solemnidad. Atención, despierte estos 5 minutos, le conviene. Mire, llevo días trabajando en esto, por favor. Yo no pude dormir para que usted ahora se duerma. No es justo, no es justo. Lucas 13:10. Atención a esto que les voy a contar. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Correcto? No dice día de reposo de gran solemnidad, dice día de reposo. Más adelante en el versículo 31 dice, aquel mismo día, o sea, ¿cuál? Ese día de reposo. Llegaron los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, el Señor también se le alían a veces sus palabrotas. Y les dijo, id y decía aquella zorra. Bueno, yo estoy leyendo textual. Y les dijo, id y decida aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Ese fue el último día de reposo o sábado que tenemos registro de que Jesús enseñó en la sinagoga. Como fue el último, no puede haber sido el de después de muerto. ¿Está claro? Entonces, si no pudo haber sido el de después de muerto, tuvo que haber sido el de antes de morirse. El sábado anterior a que cayó el 15 del mes de Nisan, no importa cualquier día de la semana porque no sabemos cuál día cayó, pero sabemos que el sábado anterior él estaba enseñando en la sinagoga. Atención a esto que Jesús dijo. Jesús le dijo, el día de reposo anterior, Jesús le mandó decir a la zorra esa, a Herodes, le dijo, hoy, o sea el sábado, y mañana, o sea el domingo, hago curaciones y echo fuera demonios, dice. Echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana. Y atención a esta forma como se lee los judíos, todos lo cuentan por días completos. Y entonces dice, y al tercer día, 1, 2 y 3, termino mi obra. Si Jesús dijo eso el sábado anterior, ¿qué día estaba señalando Jesús como el día en que él terminaría su obra completa? Y podría decir, como decía el sacerdote cuando terminaba el sacrificio, consumado es. Si él dijo, hoy y mañana, hoy sábado y mañana echo de fuera demonios y hago curaciones, y al tercer día, 1, 2 y 3, termino mi obra, Jesús está señalando como el día en que su obra sería terminada, un miércoles.
Y si ponemos entonces para que coincida el miércoles que Jesús anunció con el día en que era sacrificado el Cordero de Pascual, que es el día de la víspera de la Pascua, nos tiramos la Semana Santa. No fue más lo que hicimos. Cualquier pequeño dañito que estamos causando ahí, nos va a odiar todo el mundo, más de lo que nos odia. Pero no, esto no es para que usted vaya y le amargue la vida a la abuelita mañana o esta noche, ni para que le saque el cuerpo a los 7 potajes. No, señor. Esto es dejar a la gente en paz. Esto es para que nosotros entendamos lo que realmente es, pero dejamos a la gente en paz. No es para ir a molestar a ustedes el antipático. Ay, como si hubiera sido hoy. No, no, no. A dárselas de sabiondo allá, va a pararse morro rico, amargada de la gente de la vida. No, 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 fue el miércoles. No, no, no se haga fiestas. Entonces, ese día que Jesús señala como el día que murió, nos permitiría pensar que Él estuvo esa noche, una, el siguiente día, uno, la segunda noche, el segundo día, dos, la tercera noche, el segundo día, tres, y en algún momento de lo que sería la noche del primer día de la semana, cuando haya luz, o sea, en la mañana y en la madrugada del primer día de la semana, ya Cristo estará resucitado, y la señal más importante de los 3 días y 3 noches en la sepultura se cumple perfectamente, dando la posibilidad de resucitar, o no de resucitar, pero de enterarse de la resurrección el primer día de la semana, que para nosotros es domingo. Entonces, por un lado, por este lado, porque Jesús lo señala, y por este lado, porque cuadra con el día de la resurrección, cumpliendo la más importante señal, que es la señal de Jonás. Amén. Ahí perdone. A ver, espere, hay más. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Esta semana entrevistaron a un sacerdote y le preguntaron qué hizo Jesús estos días, desde el domingo de Ramos hasta el viernes de Pasión, y dijo que varias cosas, entre esas la resurrección de Lázaro. Por lo menos debe haber leído, ¿cierto? Y la Biblia dice claramente: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. O sea, ya lo había resucitado antes, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. 6 días antes de la Pascua, estar en una cena que a mí me parece es la cena típica del Sabbat. En la cena típica del Sabbat se servían, no se preparaban, se preparaban el día anterior los alimentos, pero se servían, y no había microondas ni neveras, no sé cómo hacían, pero bueno, se preparaban y se servían en el Sabbat, y era importante que todos ayudaran para que ninguno trabajara demasiado, porque era día de reposo. Y ese día parece que es esa cena es en la que estaba María escuchando a Jesús, o sea, dedicando el Sabbat ¿a qué? A oír la palabra de Dios. Y Marta dedicándolo a organizar la casa, a hacer vueltas, a poner oficio, a hacer tareas. Bueno. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, no sea tan ingenua. Le dijo: afanada y turbada estás con las muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Está con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es nuestro Sabbat, nuestro reposo, nuestro descanso. Entonces yo creo que esa cena de 6 días antes de la Pascua está muy marcada como la cena del Sabbat anterior. ¿Está claro? Ahora mire lo que dice más adelantico, 10 versículos después, dice: el siguiente día, en mi teoría eso era el sábado anterior, ¿cierto? En mi teoría, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cómo llamamos nosotros ese momento? Lo llamamos Domingo de Ramos. Los judíos cuentan los días completos, ellos no están por pedacitos. Entonces quiere decir que si esa cena fue la del Sabbat anterior, tuvo que haber sido 6 días antes de la Pascua, y el siguiente fue el primer día, lo
que nosotros conocemos como Domingo de Ramos. Atención. Entonces tendríamos que decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 días antes de la Pascua, contándolos a manera judía, Jesús estaba en ese banquete. Y al siguiente día, o sea, ese es el sábado anterior, y al siguiente día, entonces, ¿qué ocurrió? Fue a Jerusalén y fue recibido con ramos y cosas. Luego esa cena de las que le hablé de Marta y María era realmente la cena del sábado anterior, y al siguiente día, primer día de la semana, fue a Jerusalén. ¿Por qué no fue a Jerusalén el sábado? Porque Betania queda a 12 kilómetros y no se puede caminar y viajar el día de reposo. Él esperó hasta el día siguiente para ir, y cuando llegó lo recibieron con tremenda bienvenida. ¿Por qué fue a Jerusalén esa semana? ¿Por qué fue? Porque tocaba ir a Jerusalén porque era la Pascua. ¿Ya? ¿Lo tienes? Tocaba ir a Jerusalén porque era la Pascua. ¿Y se pudo ir el sábado? No, el primer día de la semana, o sea el domingo. Y tan pronto llegó lo recibieron con ramos. Y ocurre una serie de eventos que usted conoce: la purificación del templo, la maldición de la higuera, las parábolas, la pelea con los fariseos. Y ocurren un montón de eventos allí entre esas dos cosas, entre esos días. Pero ya el Señor, entonces el sábado anterior está cenando en Betania, donde Lázaro, y Marta sirve y María sirve más, y están ahí. Y al siguiente día va a Jerusalén y viene el domingo que llamamos de Ramos, la bienvenida. Entonces esa cena dice que ¿cuántos días ocurre antes de la Pascua? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Pascua. Se está complicando el asunto, porque cada señal que encontramos en la Biblia nos está marcando el calendario como nosotros lo tenemos. Vamos a analizar el tema resurrección. Es bien importante, porque aquí está una gran clave. Yo ubico la resurrección del Señor. Esto sí, por favor, esto sí lo digo a manera de opinión personal, ¿vale? Usted puede tener otro criterio, es válido. Ese lo tengo yo y lo voy a explicar por qué creo que el Señor resucita terminando el sábado, para completar los 1, 2, 3 días